Buenos días, soy el profesor Esteban. Hoy es un día miércoles 13 de abril del año gregoriano 2022. La clase de hoy para esta asignatura, que es Literatura Hispanoamericana B, la estamos dedicando que es Jorge Luis Borges. Abajo, digo de donde saqué, es una imagen del puerto de Buenos Aires. Por ese puente metálico es cerca de Caminito. Si alguno de ustedes fue un día a Buenos Aires, fue al Caminito, va a recordarse que está ese puente de fierro, ¿no? Y bueno, esa es la imagen, y aquí al lado aparece el dibujo del autor, ¿no? Martín Coan, se parece bien con él, ¿no? Y ahí viene el cuento, ¿ya? Y ahí el cuento, como les decía Eric Grieg, ¿ya? Y empieza así: todo el mundo sabe que una puta no besa, ¿ya? Para que sostener la ficción de una entrega es necesario omitir por lo menos 2 o 3 circunstancias. Ahí va diciendo cuáles son: la exigencia del pago previamente acordado, cierto aire de ausencia que se nota pese a cualquier esmero, y la renuncia a besar, ¿ya? Entonces está diciendo esto, que con una prostituta no se besa, y bueno, y va por ahí porque lo que le llama la atención a este marinero es que la prostituta, la supuesta prostituta, lo besa. Yo les pongo aquí, voy saltando, dejando páginas, ¿ya? Y paro de repente, es porque preservé no la formatación, pero sí las páginas. Entonces la página 63 del libro, ¿no? Y ahí va, son 5 páginas, ¿ya? 4, ¿no? La última página tiene las referencias, ¿no? Las referencias de donde saqué el cuento, ¿ya? Les pongo un audio, hay un audio bueno, ese audio yo lo acompañé, es bueno el audio, ¿ya? Pueden ver el texto y acompañar el audio, y hablo un poquito aquí sobre el autor, ¿no? Que nace, Martín Coan, que nació en Buenos Aires, ¿ya? En el 67, o sea, jovencito, un niño, ¿no? Yo nací 5 años antes. y bueno, tiene otras publicaciones. Ahí yo pongo las imágenes, tanto esta aquí como la primera la saqué de este sitio, pero ese no les recomiendo, ya. Y bueno, y ahí está, para que si quieren después leer ese cuento, que es eso es extra, ¿no? Si ustedes quieren después leerlo. Una estudiosa de mucho respeto en Buenos Aires, que es Beatriz Sarlo. Conoce mucho de literatura argentina y conoce mucho de Borges, de Saer, de varios. Es una referencia esta mujer, ya, Beatriz Sarlo. Y hay un artículo en internet que fue publicado por la Universidad de Sputnik. Y está, bueno, el cuento grabado, va, como les decía, varios, ¿ya? El 14 de enero de 1922, Emma Sunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Leventhal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. Bueno, ese es otro audio, ¿ya? Que también les indiqué esa, Ciudad Seba. Hay varios, tiene varios cuentos, es una buena referencia esa, ciudadseba.com, ¿ya? Tiene varios cuentos de varios autores. Yo ya he leído de varias cosas que encuentro ahí, son en términos de cuentos, de relatos cortos, hay varios. Y ese que le indiqué, el cuento de Mazú, que el que está ahí fue publicado en 1993, pero la primera publicación en la revista Sur es de 1948, ¿ya? Y al año siguiente salió en el libro El Aleph. Bien, y bueno, les pongo un audio que está bien grabado. Les puse el inicio de otro audio también muy bien grabado. Hay varios, ¿no? Y la curiosidad también del nombre del autor que le pongo. Esto está en la actividad. Si entran en la actividad, está Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Nació en 1899
y murió en 1986. La mujer se lo llevó para Suiza, creo, ¿no? Y ahí está hay todas unas historias sobre la mujer que se casó con él al final y que se quedó con los derechos. Y bueno, hay todas unas polémicas. La familia de Borges tenía una persona, una mujer, Epifania. Y Epifania es un nombre bien interesante, ¿no? Un nombre griego, ¿no? La mujer se llamaba Epifania, una viejita ya, o sea, cuidó de Borges y lo siguió cuidando hasta que se fue. La mujer se lo llevó a Europa y ahí ella quedó sin trabajo y viejita y tal. Y no faltó uno que vio la oportunidad de ganar dinero con eso y escribe, hay un libro que es firmado por esta mujer, pero no es ella la que le escribe, ella lo relata, sus historias, lo que recuerda, no sé si sabía leer, y hay otra persona que escribe, edita el libro, lo publica y está ahí, ya, no recuerdo ahora el nombre, pero son cosas así más de una persona que no es la vista de una persona que convivió con Borges desde chiquitito hasta el final, pero que no conocía al Borges que nosotros conocemos, el Borges escritor, que es lo que nos interesa. Entonces cuentan las cosas así y los problemas, los supuestos problemas también con la mujer. Bueno, eso más anécdotas, pero no sirve mucho para hacer un trabajo literario, ¿no? Yo les di ese material extra. Hay unas clases de Piglia. Piglia también fue un autor y profesor argentino que se dedicó a estudiar la obra de Borges. Es uno de los que más conoce, lo conocía personalmente, pero también la obra que nos interesa. Y la televisión argentina hizo una serie de programas de 4 clases, ¿ya? Y que las fue pasando durante el mes de septiembre de 2013 y el día 7, 14, 21 y 28. Y esas clases duran más de una hora, y son divididas en partes y va hablando en general de la obra de Borges. Hay un momento, yo no recuerdo cuál de ellas, que habla de Emma Sung y es interesante, pero eso es... no les voy a pedir que vean eso, pero queda el registro para casos interesen después de estudiar más sobre Borges. Tienen ese material que es muy bueno, ¿ya? Muy bueno, porque a pesar de haber sido un programa de televisión, es en formato de una clase dada por un especialista. ¿Y qué especialista? Piglia es un señor especialista y también un señor escritor. Murió a poco tiempo, infelizmente. Bueno, y ahí también y está también Nacidos por Escrito, que era un programa del canal Encuentro, de la televisión pública argentina, Nacidos por Escrito, y habla de personajes, habla de la obra a partir de personajes, y tiene un capítulo dedicado a Emma Sung, y es ahí que yo ya lo había visto, ya sabía quién era, este profesor de la Universidad de Buenos Aires, Martín Cohen, que escribió Eric Grieg. Y ahí, pero nunca, solo ahora que leí, y realmente es interesante. Bueno, ahí están las referencias. Ante las clases estas de Piglia, en que cuando habla de Emma Sung, ahora no recuerdo si él lo dice o él lo repite otra persona que lo dijo, porque es la historia, espero que ustedes lo hayan escuchado ya el cuento, es la historia de esta chica, Emma Sung, que cuando llega en casa ve que hay una carta, y esa carta es de Brasil, y que le informa que el padre se habría muerto, y equivocadamente tomó una cosa que un veneno y lo mató. Ahí ella entiende que su padre se suicidó, y ella entiende que se suicidó por causa del jefe, del dueño de la fábrica donde ella trabaja. Ella tiene 19 años y trabaja en una fábrica
No es un cuento, ¿no? Y no nos deja de hablar muchas cosas. No sabemos, el padre se tuvo que ir porque robaron dinero y entonces lo acusaron a él, entonces se escapó, se fue a Brasil, a Maggi, que habla la persona que escribe de Maggi. Y se escapa y no puede volver porque lo acusan de haber robado, pero le confiesa a la hija que quien robó mismo fue el que era el gerente y que ahora es uno de los socios o quedó el dueño de la fábrica. Y entonces Emma en la época fue creo que 5 años antes, o sea, entonces era una jovencita y todavía una adolescente, pero no sabemos, no se habla nada de su mamá. No sabemos dónde está su mamá, y sabemos que vive sola, y tiene su mejor amiga, pero ni a su mejor amiga le contó esto, que su padre había confesado que quien robó fue el gerente, que ahora es el dueño, y ella se guarda eso creo que 5 años, y cuando lee esa carta, no sé por qué ella lee que su padre se suicidó, y ella también lee que la culpa es del jefe. Si vamos a hacer si vamos por el lado psicológico, psicoanalítico, la culpa siempre la tiene el otro. Pero aquí no se explica, queda muy abierto, no se explica por qué. Simplemente ella cree que cuando le dice que por engaño toma un veneno, eso es lo que le dice. Ella interpreta de que su padre se suicidó, pero no nos da más fuente. ¿Por qué? ¿Entiendes? No nos da más fuente. Y que se suicidó por causa de este hombre extraño, ¿no? Bueno, entonces ella decide vengarse. Entonces se va a vengar y fríamente, les repito, no sabemos cuál fue el relacionamiento con el padre durante esos 5 años, cuál fue también la madre dónde está, si conoció a su madre o no, por qué está sola, y cómo está trabajando justo en la misma fábrica en que su papá fue acusado de robo y se tuvo que ir del país, ¿ya? Y por qué está trabajando ahí, ¿ya? No nos cuentan muchas cosas, ¿no? Y ahí esta chica entonces decide vengarse. Entonces, para vengarse va a matar al jefe, y Boris sabe que tiene un arma en su sala. Entonces lo llama por teléfono y le dice que ella tiene informaciones sobre una huelga que están haciendo, entonces quiere hablar con él, y él la recibe a altas horas de la noche, ¿ya? Y ella va para allá, se prepara toda, que le va a decir esto y todo típico de las personas rencorosas, ¿no? Le voy a decir esto y esto otro, y al final no le dice nada, porque lo mata y se muere antes que le diga cualquier cosa. Pero sí lo mata, ¿no? Y lo acusa, llama a la policía y dice que fue él que la llamó, ¿no? Y que la violentó, ¿no? La violó y por eso ella lo mató, ¿no? Esa sería su disculpa. Entonces ahí termina el cuento ahí, y bueno, se supone que fue en legítima defensa, ¿no? Pero bueno, también no sé si es legítima defensa. Ahí tendría que ver. El cuento termina ahí, y supuestamente ella sale porque es considerada legítima defensa, pero habría que darle, si le preguntamos al abogado, claro que no es el abogado que nos va a decir el cuento, ¿no? No vamos a entender el cuento porque le preguntamos a un abogado. Más un abogado diría, bueno, hay que ver, porque él ya no lo mató defendiéndose, ella lo mató después, entonces supuestamente primero hubo el acto sexual, primero la violó y después ella lo mató. Entonces venganza. Ella no se defendió. Tú te defiendes antes, no después. Entonces eso para que vean. Pero eso es un problema jurídico que a nosotros no nos cambia nada, para analizar la obra literariamente. Eso no nos cambia. Solo le estoy mostrando cómo
otra persona que no es de otra área leería de una manera diferente. Así como un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra también leerían diferente. O sea, ¿qué mujer es esta? ¿Ya? Que está inventando eso todo. Entonces, y para que quede más real, lo que ella hace, va y era virgen y decide tener relaciones con un marinero y no se limpia, ¿no? Entonces, sucia como está, se viste y se va ya al encuentro con el jefe. Claro, que después ahí uno supone que, claro, después la policía llega, la ve que realmente está sucia. En ese tiempo no veían el DNA. Entonces, claro, es verdad lo que está contando, ¿no? Pero queda así quedan muchas preguntas, quedan muchas preguntas en el aire, pero lo que tenemos que analizarlo, ir por el lado de la literatura, no se vayan por otras cosas que no, por el lado jurídico, por ejemplo, no se vayan por ahí, ni por el lado psicológico para intentar entender quién es, ¿ya? Tenemos que ver, por ejemplo, el narrador, la parte literaria, quién es el narrador, y el narrador no conoce todo, por las narrativas, vamos a ver el narrador, vamos a ver las características, qué es lo que está, cuáles son las ideas que están ahí, qué está pasando, así como en el túnel, la verdad, en la historia del túnel es este muchacho pintor, el que sufre de soledad, el que sufre de incomprensión. La obra está hablando de un tiempo en que la sociedad argentina sufría eso, ¿ya? Tendremos que ver si de cierta forma está retratando tal vez la sociedad, o tal vez un problema social, o un problema de, bueno, vayan analizando y vean, no nos podemos quedar tan prisioneros palabra por palabra. Claro, hay que interpretarlo, pero hay que interpretarlo literariamente, les repito, literariamente, y no psicoanalítico ni jurídico, ¿no? Pero llama la atención, por ejemplo, a mí me llama, y eso es una cosa que uno puede colocar ahí, llama la atención la incertidumbre, porque no sabemos, o sea, no sabemos, bueno, y él no dice que el padre se suicidó, y no dice por qué el padre se suicidó, ¿ya? Si es que se suicidó, ¿no? Tal vez murió solamente, ¿ya? No nos dice dónde está la madre de esta chica, no nos dice por qué esta chica está trabajando ahí, ¿ya? Podríamos analizar, y hay uno que podemos interpretar que ella ya se fue ahí a trabajar en la fábrica porque quería estar cerca de este hombre que ya para ella era el culpable por lo menos mínimo, que el padre tuviera que irse, y con lo cual ella está años sin ver a su papá, supuestamente, porque no nos dice si ella fue a visitar al papá o no, entonces hay suposiciones, pero suposiciones que nos pueden, que nos sirven si podemos entender la obra literariamente, ¿ya? Creo que está claro eso, que necesitamos aprender, que nosotros, profesores de lengua y literatura española, tenemos que enfrentarnos con una obra literaria, y puede ser para una clase de lengua, y ahí vamos a estudiar el lenguaje que está ahí, cómo está escrita la obra, o una clase de literatura, y ahí vamos a estudiar literariamente, qué está, cuál es la potencia, por qué este cuento de Borges, que es muy diferente de la mayoría de sus cuentos, ha hecho tanto suceso y ha dado continuaciones de otros autores que también se interesan por esa idea y siguen adelante, ¿ya? Y tendríamos que ver eso, qué clase nosotros daríamos, cómo explicaríamos. Yo también no quiero dar mi explicación, nunca hago eso, porque para no influenciarlas mucho, ¿no? Es claro que la persona está escuchando al profesor, bueno, si el profesor está diciendo, debe ser por ahí, ¿no? Pero que les dejo más cosas en abiertas, así como el libro, no tanto cuanto el libro, en la historia, en el cuento dejan muchas cosas abiertas.
Pero le dejo cosas abiertas que es para que ustedes vayan por ahí, para que ustedes vayan analizando, para que ustedes vayan comprendiendo intentando hacer este análisis, imaginándose que ustedes van a entrar en una sala de clase y tienen que hablarle a los alumnos y explicarles el cuento Emma Sun, o por lo menos decirles alguna cosa referente a la obra para que los alumnos se interesen y la lean, ¿ya? Más o menos en eso que estamos aquí pretendiendo todo, la verdad, todo este curso, ¿no? Deberíamos, claro, decir, profesor, no deberíamos hacer un análisis mismo literario. Sí, eso es lo que se espera, pero antes de hacer un análisis literario tenemos que aprender a destacar, a leer, y ver cuando yo les pido todas las otras actividades, yo les podría, tomen nota de las principales ideas, eso es fundamental, las ideas, y no solo la narrativa, es decir, las ideas que están ahí, ¿ya? No quedarnos solamente en la narrativa, en la fábula, la palabra por palabra, hay que ver la idea, para después de eso, con bases en una teoría de la literatura y de críticas literarias, hacer un análisis, ¿ya? Eso es lo que se espera. Especialización o hacer una maestría después, ustedes ya saben que van a tener en una maestría, van a tener que hacer un análisis literario. Pero para hacer el análisis literario necesitan tener toda esta base que estamos viendo aquí, y conocer también las obras y algunas manifestaciones para tener una idea de qué pueden estudiar, de qué pueden, por ejemplo, la idea que di ahora, o sea, del cuento, podrían hacer un trabajo del cuento, pero el cuento van a hacer una maestría sobre un cuento que lo leen en 10-15 minutos, poquito, ¿no? Pero pueden hacer una comparando, ¿no? Analizar el cuento de Borges, pero también analizar el cuento Eric Grieg, ¿no? del contemporáneo, y bueno, no sé, este otro último cuento que hoy que descubrí que existe, aún no lo he leído, pero tal vez si tiene valor literario, valdría la pena también hacer un trabajo sobre y relacionarlo, ¿no? Pero eso ya para después. Pero lo fundamental es que aprendan, ¿no? a tener esa mirada de un profesor de literatura, y no hacer una interpretación como si fuésemos, o sea, no necesitamos venir a la universidad para decir cualquier cosa, ¿no? En mi opinión, bueno, tu opinión, opinión todos tenemos, entonces no necesitamos venir a la universidad, pasar 4 o 5 años estudiando, y estudiando un monte de cosas y haciendo pruebas y trabajos y actividades, ¿ya? Para dar mi opinión. Si yo puedo dar mi opinión sin ir a la universidad, o sea, y más, hoy en día es más difícil encontrar, por ejemplo, una persona analfabeta, pero puede dar una opinión. En literatura es medio extraño porque tiene que leer, ¿no? Pero vamos a suponer, escuchó el cuento y da su opinión. Sí, bueno, puede, ya, tranquilo. Pero nosotros que estamos en la universidad, no, tenemos que dar un análisis literario, así como también, me duele la cabeza, debe ser porque está muy caluroso, porque te falta beber agua, porque bueno, ayer bebiste alcohol y amaneciste así, bueno, y tú puedes opinar lo que quieras, pero si vas al médico, el médico te va a examinar, te va a ver, te va a preguntar qué hiciste, qué comiste, si dormiste, si frecuentemente tienes eso, te va a mandar a hacer un examen tal vez de la cabeza para que veas si tienes algún problema, algún tumor, alguna cosa. El médico no te va a decir, en mi opinión, yo creo que, bueno, vayas a la casa, tómese un baño y ya está bien. No, el médico no te va a decir eso, ¿no? Va a investigar, y va, con bases en sus conocimientos de medicina, te va a dar un laudo médico. Nosotros también aquí no vamos a dar la opinión, tendremos que dar lo equivalente a un laudo médico, o sea, una crítica, un análisis literario con bases literarias. Está bien, entonces